estamos obviamente comunicándonos todo el tiempo para ver qué es lo que está sucediendo. Dame el ingreso de Mariana Gallego en Madrid. Pasaba esto hace instantes. Hicimos la petición y sé que se resolvió. Me alegro mucho. Mariana Gallego sin hablar, como corresponde. Fíjense la cantidad, Cata, Pablo, Analía, de medios que hay allí en el lugar, porque esto está concitando un interés de medios internacionales. Claro, ¿cuántas veces escucho que un expresidente le pegue a su mujer? No, nunca. A una mujer. Nunca. Creo que es la primera vez que escuchamos que un presidente democrático le pega a su mujer. Sí. Y que además abundaron pruebas que ya constan en el expediente antes incluso de que ella pueda llegar a declarar. Entonces, claramente es un escándalo internacional si le sumás a que Alberto Fernández se sumó a todas las banderas del feminismo. Claro, ¿no? claro. Un poco hablando de la estrategia del expresidente, que yo decía es típica de alguien que ejerce la violencia contra las mujeres en todos los puntos de vista. Le preguntaba a la doctora si eso era algo típico de los violentos. Es algo típico de los violentos, es de manual, siempre decimos los que nos dedicamos a familia y temas de género. Y además estemos muy atentos a las pericias psicológicas que me preguntaban recién, si también tienen las herramientas desde el Poder Judicial de hacerlos, por supuesto. Y en general les voy a adelantar algo, los hombres no quieren hacerse estas pericias. Claro. ¿Sí? Claro. Se niegan a hacerse estas pericias. Así que estén atentos quiero a lo que va a hablar un pasar. poquitito, doctora, del incidente procesal, que esto suena engorroso explicarlo, pero es muy sencillo explicarlo, que es ni más ni menos que la justicia protegiendo a la víctima en otra instancia, diciéndole al abogado o a la abogada, en este caso de la parte, que es Alberto Fernández, espere porque necesitamos que la víctima declare y participe en la audiencia sin ser acorralada, sin ser hostigada y sin que continúe justamente ese daño. Alberto Fernández insistió que quería entrar, que quería participar. Es comprensible esto, porque básicamente él quiere ejercer y tener derecho a ejercer su defensa, ¿correcto? Sí, que lo va a hacer, que nadie se lo niega de ninguna manera. Lo que pasa es que justamente estamos hablando de un delito de violencia de género, que tenemos un montón de leyes, no solamente la que mencionábamos antes del 2019, que ya tiene 15 años, sino otras más recientes desde el 2017, unos años atrás, que habla sobre la protección de la víctima de la violencia. Y en este caso, por eso decía que el juez Ercolini actúa nuevamente respetando los derechos de la víctima. En otra causa, de cualquier otra cosa, donde se esté sustanciando cualquier otro tipo de delito, está muy bien que quieran ejercer el derecho de defensa. Acá no le están diciendo no podés ejercer tu derecho de defensa, le están diciendo mira, no podés en este momento, porque no es además, necesario. Recordemos que no es que el expresidente se portó como debería portarse después de una denuncia tan grave. Fabiola denunció y dice que tiene pruebas y así lo declaró, y el juez Ercolini por eso la protege, que el expresidente la amenazó con suicidarse, también, típica conducta de un violento, si ella denunciaba. Quiero ir de vuelta en obvio vivo a Comodoro Pi a ver qué está pasando allí en Comodoro Pi. La imagen de Puerto Madero, la imagen del departamento, ¿sí? En donde prácticamente el país mira qué es lo que pueda decir Alberto Fernández. Lleva varios días recluido, tiene un entorno cada vez más chico y algo muy importante, lo que dice la gente de su entorno es no se deja asesorar. No es un hombre que se deje asesorar, por eso la entrevista que leímos ayer, que en realidad había sido dada el viernes, que hubo un proceso, un periodo fue previo a que se conocieran las declaraciones de Fabiola. Digamos, nosotros lo leíamos y comentábamos eso. Parece alguien errático, con un discurso errático, mal preparado para una instancia de este tipo, casi autoincriminándose, como planteaba Cata hace un rato. Entonces, esto tiene que ver con que Alberto Fernández, como pasó cuando era presidente, no se deja asesorar, ni en términos de comunicación, ni tampoco en términos legales. No sé qué mirada tenés, Cata y Pablo, pero da la sensación que cuando uno revisa parte de los escritos, este es el pedido de que sea aceptada como querellante por parte de Fabiola. Voy a la 1, le digo al dire. Este es el pedido en donde Fabiola solicita ser querellante, que por supuesto se lo van a aceptar. Lógicamente, en otra jurisdicción como Provincia de Buenos Aires se llama particular damnificado, es ella la víctima. Ahora, decía recién Winocur, cada palabra que va sumando Fabiola Yáñez es de alguna manera ir sumando un tono de mayor tranquilidad, pero también de mayor información. Esto empieza
primero, con aquella nota que le da el portal Infobae, luego empieza a filtrarse información del escrito, luego empieza a conocerse detalles de lo que estaría declarando ahora y da la sensación que cada vez hay más información para tener en cuenta y para empezar a pensar por qué Fabiola Yáñez habla en plural. Nótenlo esto. Escuchen nuevamente la entrevista de Infobae y cuando ella dice en un momento determinado porque ellos me tenían, porque ellos me decían, porque... Y yo me acordé rápidamente de aquel triángulo al que hizo referencia una mañana a Kawin Okur, donde la justicia empieza a poner la mirada. Cuando hablo de un triángulo me refiero intendente de Casa de Quinta Olivos, la propia María Cantero. Digo, empiezan a aparecer otros personajes que por ahora uno mira, conducta del expresidente, la denuncia de la propia Fabiola. ¿Hay más, Winocur, de esto? Sí, Fabiola con el entorno tenía diferencias muy fuertes. Ella sentía además, había una cuestión también vinculada al ejercicio diario de su actividad como primera dama. Ella quería desarrollar algunas tareas que el propio entorno de Alberto Fernández, ella consideraba que la cercenaba, que la tenía controlada. Cuando habla de que la tenían aislada físicamente, pero también en sus funciones. Ella habla de la tarea social que estaba haciendo desde su rol de primera dama, habla de sus vínculos con el Papa Francisco, habla de tareas vinculadas al bullying, tareas vinculadas a la lucha contra el autismo. Todo eso que ella quería desarrollar tenía que pasar por este triángulo que yo planteaba, que era María Cantero, por un lado, el secretario general de la presidencia y el intendente de la Quinta de Olivos. Aparece una tercera pata que tiene que ver con la pata de la comunicación, donde ella también dice, a mí no me conocían la voz. Y acá aparece una doble cuestión. No me conocían la voz para poder explicar las tareas que estaba ella desarrollando, pero tampoco le conocieron la voz para poder explicar qué había pasado el día de la foto. El día de la foto de la fiesta de Olivos. Ahora, ella puede en realidad sumar esta idea de ella insiste que ella no fue, de que estuvo encerrada. ¿Eso se puede constituir en un delito? Se puede, digo, Comodoro Pi, ahí voy a ir en vivo a Comodoro Pi, está todo pasando acá. El país prácticamente partido entre el edificio de Alberto Fernández en Puerto Madero y un par de kilómetros más, un par de cuadras más, lo que está sucediendo acá en Comodoro Pi. Estamos en vivo en los dos lugares. En instantes voy a ir con los cronistas para que nos cuenten efectivamente qué está sucediendo. Habló la abogada de Alberto Fernández hace algunos minutos, le conocimos la cara y la voz, Silvina Carreira. En minutos la quiero volver a escuchar. Analía, ¿qué me decías? Sí, no sé si en delito de privación de la libertad, que sería lo más fuerte, pero sí es típica conducta del violento, del agresor con la víctima, la fase del aislamiento. Es también algo de manual, ¿no? Y algo que ya está muy estudiado por la psicología en los ciclos del violento, ¿no? La primera fase de la violencia, y antes de que vengan las agresiones psicológicas o físicas incluso, es todo el aislamiento del entorno, el aislamiento de sus amistades, de su familia, justamente para seguir debilitando a la víctima. Entonces, la verdad es que no nos sorprende en este contexto que ella manifieste que la tenían aislada, que no la dejaban, que la silenciaban. Se sigue viendo eso, porque no la está respetando, porque le da una entrevista a un medio español, porque no respeta las restricciones del juez y sigue tratando de controlar el discurso de la víctima, llamando por teléfono, amenazando. Entonces, se sigue viendo ese tratar de manipular a una víctima y amenazarla. Exacto, porque nadie está queriendo cerciorarle la defensa a Alberto, sino que él está asumiendo una posición de continuar o perpetrarse ejerciendo violencia desde la parte judicial, Cata, ¿no es cierto? Es muy interesante el apartado B de esta presentación para que Fabiola Yáñez sea querellante, donde se habla de un breve resumen de la historicidad de la violencia de género padecida por la pretensa querellante. Y ahí cuenta un poco la historia del vínculo entre Alberto Fernández y Fabiola, que es un vínculo de esos que nacen, a ver, uno dice tóxicos, torcidos. Comencé una relación de noviazgo con el denunciado sin convivencia al principio, hace más de 14 años, hasta que en un viaje a París el 14 de mayo
de 2016, él me propuso comprometernos. Así fue como me mudé con él a un departamento en Puerto Madero, que es donde estamos en vivo. Por eso yo insisto que ahora hay 3 escenarios que en donde se está desarrollando la historia. España, donde la ven a la doctora Mariana Gallego, porque como cuenta Winocur, que está permanentemente en contacto con fuentes españolas, sigue la audiencia. Comodoro Pi, donde hasta hace instantes estaba la abogada de Alberto Fernández, insistiendo en participar. Y este tercer lugar, gracias al querido Torelli, porque parte de estas 3 imágenes, acá se están desarrollando la historia. Puerto Madero, donde hace 14 o 15 años comienza esta historia que en algún momento presumió ser una historia de amor y que terminó siendo una historia de violencia y terminó siendo un infierno. España, donde hoy se refugia Fabiola Yáñez, hay un magnetismo entre la Argentina y España permanentemente. Todas las distancias y los exilios simbólicos o verdaderos siempre son en Madrid. Y esto el peronismo conoce muchísimo de esta historia. Y Comodoro Pi, donde en minutos voy a repasar qué dijo Silvina Carreira, la abogada de Alberto Fernández. Vale aclarar, dice Fabiola Yáñez, que ya desde antes de la convivencia, su hostigamiento, su acoso psicológico era constante. Yo debía permanecer atenta a sus llamados telefónicos que se repetían, al punto de no poder interactuar con terceros y hacer una vida normal. Por ejemplo, salir a cenar con amigas. Quiere decir, estamos hablando de una relación que nace, Analía, tóxica. Sí, que te interrumpa, porque muchas veces en la mirada del otro que por ahí no comprende la situación de la problemática de la violencia de género dicen, ¿y cómo te casás con una persona así? Porque la verdad es que la víctima en ese momento no lo puede ver, lo toma como bueno, mira cómo me quiere, no quiere que hable con nadie, uy, cómo que enamorado. No puede ver todo lo que uno ve desde la objetividad, desde la afuera. Sigo sobre el escrito. Me obligaba a responder sus mensajes cada 3 minutos, por lo que opté por dejar de salir, que es lo que le pasa a muchas mujeres. Exacto. Dejé de frecuentar amistades, salvo alguna amiga con la que me reunía a cenar en mi casa, como modo también de control de su parte. Claro. Estaba obsesionado con que si salía era porque lo engañaba. Lo insólito era que mientras yo me quedaba en casa con una amiga a cenar para que él saciara su sed de control, Alberto Fernández, según Fabiola, tuvo sed de control. Ustedes fíjense los términos que se utilizan. Sed de control. Él salía, mientras él ejercía su sed de control, él salía para estar con otras mujeres. ¿Sí? Lo que finalmente ella termina descubriendo. Estando conviviendo y en virtud de los planes de compromiso, confiando en sus dichos respecto de querer tener otro hijo conmigo y formar una familia, resultó que al escaso tiempo de convivir, quedé embarazada. La alegría y la sorpresa de mi parte era inmensa, hasta que se lo conté a él. En ese momento nuevamente apareció su desprecio y su rechazo. Esta vez respecto a nuestro hijo por nacer, me dijo, esto no puede pasar, estoy en shock. Comenzó a hostigarme con que era muy pronto, con que no estaba listo aún, con que no me había presentado a su otro hijo. Y entonces inició la segunda parte del plan de desprecio. Esto es terrible. Es fuertísimo. Sí. Para empujarme a llevar adelante la peor decisión. Comenzó a ignorarme por completo. Vivíamos en la misma casa, pero dejó de hablarme. No me dirigía la palabra en absoluto. Pasé a ser un mueble en mi propio hogar y cargando a su hijo en mi vientre. Me decía, no puedo decirle a nadie que voy a tener un hijo con vos en tan poco tiempo. Y yo le decía, pero entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Nos hubiésemos cuidado. Él me decía, hay que resolverlo, tenés que abortar. Yo les digo, miren que uno ha leído historias, pero viniendo de un expresidente, viniendo de un tipo que uno presume católico porque lo ha expresado, experimentado, porque nadie llega a ser presidente si no lo es. Un tipo con un bagaje y una formación académica. Tiró 40 años de formación académica a la basura con estas actitudes
verdaderamente perversas y de un psicópata. Ahora pienso, Analía, quiero que lo remarques, ¿por qué muchos hombres no están dispuestos a hacerse los estudios, las pericias psicológicas? Porque ¿qué le da a un tipo así? Le da que es una basura. No hay otra alternativa, Analía. Exacto, por eso es muy común y muy frecuente, y por eso les digo atentos a lo que puede pasar. Ojalá la abogada de Alberto esté escuchando este programa para poder darse cuenta que la mejor defensa en el caso de Alberto, si no tiene nada que esconder, es someterse a todas las pericias psicológicas que haya, porque frecuentemente va a pasar que los hombres en estas cuestiones de estas pericias que tienen que enfrentarse a la verdad, porque a los psicólogos no se les miente. Mirá esto, Analía, chicos, y ya lo voy a sumar al doctor Perkovich también, porque se empieza a hablar de si puede perder o no el privilegio previsional de expresidente. Perdónenme que tengo un resfrío importante, pero vamos para adelante a sobreponernos. Comencé a sentir los primeros síntomas del embarazo y ni se lo podía comentar porque para él no existíamos, ni yo ni ese bebé. Y ahí caí, quizás, en una de las más graves formas de violencia, la violencia reproductiva, ya que a través de sus acciones e incluso sus omisiones, silencio, abandono, desprecio, reproches, fue vulnerado mi autoestima por medio de su coacción, llevándome a tomar la terrible decisión de abortar a mi hijo y generándome así graves daños psicológicos y emocionales que persisten hasta hoy. Era tal la tristeza y la angustia que sentía que no aguanté más y me fui. Primero alquilé un departamento temporario en Avenida Llenó. Me llevé mis cosas, me mudé ahí. Incluso vino mi madre a acompañarme porque estaba devastada. Luego decidí irme a Londres, donde fui a estudiar y a perfeccionar mi inglés durante meses. Yo entiendo, Pablo, que todo esto todavía Alberto no era presidente. No, estamos hablando, todo ese relato es previo a la presidencia. Hay, mientras ahora seguís leyendo, hay un momento donde se produce un hecho que hace un quiebre en la relación. Que Alberto Fernández, hay una foto dando vueltas, hay un acto de compromiso donde Alberto Fernández le dice a Fabiola que en algún momento se van a casar, cosa que finalmente nunca pasa y que Fabiola le reprochó de alguna manera hasta último momento. Sí. Y ella decía, en la Quinta de Olivos, se la escuchó decir: Alberto Fernández me deja y yo no tengo nada, ¿no? Y eso también habla un poco de cierta violencia ejercida, esta idea de una madre desamparada con su hijo, claro, frente a un poderoso, la violencia económica y también simbólico, ¿no? Una mujer que ya no puede trabajar, lo dice en la entrevista ella. Hasta acá yo ya no puedo trabajar, no puedo salir a la calle. Un relato, te digo, en un apartado que se llama Breve resumen de la historicidad de la violencia de género padecida por la querellante. En minutos vuelvo a Puerto Madero, voy a Comodoro Pi, voy a España, los 3 puntos en vivo donde se está sustanciando esta historia. Pero el relato continúa de esta manera. Paco, el Ahí aborto... te dejo, Analía. Esperá. Luego decidí irme a Londres, donde fui a estudiar y perfeccionar mi inglés durante meses. Meses en los que continuó con su hostigamiento constante, poniéndose en el rol de víctima, asegurándome que todo cambiaría y diciéndome a mí y a mi madre que cuando volviese en diciembre, él me iría a buscar para volver a empezar. En diciembre del 2016 regresé y volví a vivir con él. Me prometió casarse, tener un hijo. A ver, si yo no malinterpreto... Ahí está el... Perdón. Si yo no malinterpreto por las fechas, y no quiero entrar en detalles que involucran menores, pero casi inevitable pensar en qué momento de la presidencia nació su hijo, porque entiendo que finalmente ella tuvo que abortar. Porque si estamos hablando de 2016... Era ilegal todavía. Cuando Alberto Fernández asumió como presidente, Alberto Fernández no era padre. No era padre de este segundo hijo. No, claramente. Entonces, acá hubo, en efecto, la verdad que me genera... O sea, me interpelo éticamente hasta qué punto uno puede contar. Bueno, pero todo esto forma parte de un expediente judicial y de la propia decisión de la víctima. Repito, en 2016 faltaban 3 años para que Alberto Fernández
fuera presidente. Si ese primer embarazo se hubiera llevado adelante, el chiquito hoy tendría 8 años. 8 años, y no es así, 7 es años. mucho más chico, Francisco. Quiere decir que todo lo que ella interpreta y cuenta como un verdadero calvario se consumó. Este hombre la empujó a abortar. Porque él, en la defensa que hace en el diario El País, pone como ejemplo que se llevó adelante un tratamiento de fertilidad. Pero la violencia ya había sucedido, o ya había, mejor dicho, comenzado esta suerte de violencia reproductiva que verdaderamente es un hallazgo conceptual de la defensa de Fabiola Yáñez. Pero yo sigo con esta historia. Cuando ella se va a Londres a estudiar, cuando ella queda embarazada, habla de 2015. En el 2015 no estaba ni siquiera en los planes que Alberto Fernández iba a hacer. En el 2015 había perdido Cristina Kirchner. Alberto y Cristina se odiaban. Bueno, se odiaron siempre, pero quiere decir, lo del aborto existió. Porque ese chico nunca nació. Y perdón, toda la normativa, toda la normativa de aborto, que fue una pelea tan necesaria e importante de un sector enorme de la sociedad argentina, un avance muy importante, incluso en tanto la Argentina y la región, porque no hay que mezclar todo el avance que hubo en materia de protección de derechos contra la mujer con toda esta mierda que uno lee acá. Digo, no mezclemos una cosa con la otra. Porque en este momento hay un montón de leyes que pueden estar protegiendo ahora a mujeres vulnerables o vulneradas, que no tienen nada que ver con esto. Este tipo usó, como otros sectores de la política o como políticos, para no hablar de sectores, se pintaron la cara con todo esto, que ha sido una lucha de sectores pero de muchos años, como fue la ley de divorcio, como fue el matrimonio igualitario. Y te estoy hablando de distintas épocas de la Argentina, porque la ley de divorcio fue con Alfonsín en el 87. Derechos civiles necesarios para sociedades que se presumen tener obviamente una mirada moderna. Por supuesto, vas a tener siempre sectores conservadores que ahora vuelven a aparecer levantando banderas diciendo que hay que tirar un montón de derechos para atrás. Divorcio, matrimonio igualitario, claro, se mezcla con todo esto. Pero el desafío es no mezclarlo. El desafío justamente es entender, determinar, señalar, como venimos haciendo desde este espacio, quiénes tienen responsabilidad digamos, individual, que han tenido una incoherencia intelectual mayúscula, y quiénes han hecho o cómo se han gestado luchas colectivas de enorme sector de la sociedad argentina. Enorme sector de la sociedad argentina. Por supuesto, los que no estuvieron de acuerdo con todas esas luchas y esos avances de derechos que no son de un gobierno, no lo son de la enorme cantidad de juristas, de intelectuales que han trabajado desde hace mucho tiempo, incluso mucho tiempo antes del kirchnerismo, sobre este tipo de cosas. Fíjense esa línea de tiempo que yo les marco: ley de divorcio, matrimonio igualitario y ley de aborto. Vuelvo para no profundizar ni aburrirlos. Luego decidí irme a Londres, donde fui a estudiar y perfeccionar mi inglés durante meses. Meses en los que continuó con su hostigamiento constante, poniéndome en el rol de víctima, asegurándome que todo cambiaría y diciéndome a mí y a mi madre que cuando volviese en diciembre, él me iría a buscar para volver a empezar.
y en diciembre del 2016 regresé. Volví a vivir con él. Esto que marcaba Winocour, me prometió casarse, tener un hijo, todo nuevamente como al principio, pero volvió el hostigamiento, la persecución constante, y mientras yo no daba motivos para esto, en paralelo me llegaban mensajes de muchas mujeres que me decían estar teniendo historias íntimas con él, lo cual él me negaba. Incluso la persona que le manejaba la cuenta de Dylan y que hoy maneja en gran medida toda la comunicación de Fernández, era una de estas personas. Yo no sé cuándo llegó Dylan a la vida de Alberto Fernández. Sí recuerdo que cuando él era candidato ya Dylan existía, porque una de las escenas que él montaba para hacerse pasar por una persona común y corriente era ir a pasear a Dylan a la esquina. Y los cronistas iban a sacarle fotos y decían, mira qué tipo común tiene un perro. Pasea al perro. Pasea al perro. No, deja, no pongas esa imagen porque es lamentable. Por todo esto me sentía deprimida, culpable, angustiada, al punto de no tener fuerzas para nada, y busqué ayuda psicológica en INECO. INECO es el instituto que se vinculó a Facundo Manes, a donde fui por los contactos de él. Me dieron un diagnóstico que pertenece a mi intimidad, porque me indicaron tratamiento psiquiátrico y me empezaron a medicar con diversas drogas. Recuerdo algunas como la sertralina. Tomaba antidepresivos, ansiolíticos, clonazepam, entre otros. Y también participaba de grupos de terapia con otras mujeres, con otras patologías y problemas. Yo sentía que me mantenían medicada como modo de controlarme y que su intención era hacerme sentir que el problema era yo, que eran todas cosas de mi cabeza, que estaba loca, pero claramente no era así. Porque incluso un día, llegando a la reunión del grupo, manejando mi auto, me llama una amiga desde México y me dice, me acaba de escribir Alberto. Primero le mando un punto y luego le digo, te tengo acá en mi teléfono, pero no sé cómo, qué linda que sos. Ni siquiera recordaba que la tenía guardada en sus contactos porque era amiga mía. Quiere decir, él describe una amiga de Fabiola presumiéndola y la tenía agendada en sus contactos porque era amiga de su mujer.